Probable que muchos se identifiquen con el título de la meditación de este día. Me siento preocupado. Estamos en la serie Un bálsamo para el alma y estamos meditando en el Salmo 27, su segunda estrofa, a partir del verso número 7 hasta el verso número 9. Vamos a compartir hoy la lectura en dos diferentes traducciones. La primera de ellas se le conoce como la Nueva Biblia Viva, y la segunda se le conoce como la Biblia del Peregrino. Entonces, empecemos con la primera traducción. Escucha mis súplicas, Señor. Ten piedad y envíame el socorro que necesito. Mi corazón te oyó decir, ven y conversa conmigo. Mi corazón responde, ya voy, Señor. Oh, no te ocultes cuando procuro hallarte. Airado, no rechaces a tu siervo. Tú has sido auxilio. No me dejes ahora, no me abandones, Dios de mi salvación. Ahora leeremos la traducción de la Biblia del Peregrino, que es una versión más moderna de la Nueva Biblia Española. Dice así: Escucha, Señor, mi voz que te llama. Ten piedad de mí, respóndeme. Buscad mi rostro. Mi corazón te dice, yo busco tu rostro, Señor. No me ocultes tu rostro. No apartes con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me rechaces, no me abandones, Dios de mi salvación. Me siento preocupado. ¿Qué mayor preocupación podría haber en el corazón de un varón o de una mujer que sinceramente busca al Señor que sentir que no lo encuentra? Que su oración no es escuchada, que su búsqueda no encuentra respuesta y que se siente olvidado por Dios. Olvidado por Dios. A partir de este verso inicia la segunda estrofa del Salmo. El giro gramatical es notable, ya que el salmista pasa de la tercera persona, él o ella, a la segunda persona, el tú. El tú es propiamente la expresión que permite el diálogo entre yo y tú y yo. El verso 8 es clave en esta estrofa, porque da inicio a esta expresión dialógica. Dios habla primero y dice, buscad mi rostro. Y el salmista responde, yo busco tu rostro, Señor. Esta estrofa en realidad no describe un diálogo audible, sino un diálogo interior en el corazón del salmista. Se trata de la expresión de una muy antigua tradición en la fe de Israel que consiste en la expresión buscar el rostro del Señor. Es una forma de hablar de buscar al Señor. Y el salmista, como parte de ese pueblo hebreo, suma su voz a la de toda una generación diciendo, tu rostro buscaré, te buscaré, Señor. Nosotros ahora podemos dar testimonio de que es el Señor quien nos ha buscado, quien salió a nuestro encuentro, que sin merecerlo, sin ser parte de este pueblo escogido por Él, quiso llamarnos y buscarnos por nombre. El Salmo, aunque es una expresión de preocupación en esta parte final de la segunda estrofa, es un salmo de confianza. Esta estrofa, sin embargo, abre la única ocasión en la que la confianza del salmista se puede ver realmente amenazada. No es algo fantasioso. La confianza en Dios atraviesa momentos difíciles, cuando dudamos, nos sentimos olvidados de la mano de Dios y sentimos que nuestra oración no es escuchada. Incluso cuando el peso de la culpa es tan grande, nos sentimos rechazados por Dios. La expresión
No apartes con ira a tu siervo. Tiene la imagen, la plasticidad de esa mano de Dios que podría retirar con enojo la presencia de un pecador irredento. Nos da la idea de alguien que ha pecado de tal manera que es inaceptable su presencia ante Dios. Es por eso que la traducción de la Biblia del Peregrino cambia el sentido, pero lo profundiza de pasar ten misericordia a ten piedad. Esta palabra resuena con mucho eco en nuestra tradición porque es muy propia de la cultura hebrea, pedir piedad al Señor. ¿Y qué decir de esta muy conocida forma de expresión del catolicismo en donde se satura la liturgia de la búsqueda de la piedad de Dios? Los hebreos en los salmos cantan: ten piedad de tu pueblo, ten piedad de Jerusalén, ten piedad del templo y del tabernáculo. En la tradición católica se canta: ten piedad de mí, pecador. Es parte de un rezo que tristemente, como en muchísimos casos, no deja de ser solamente eso, una frase repetida una y otra vez. En nuestras meditaciones diarias me he referido a algunas pérdidas que hemos sufrido en las últimas décadas. Hoy quisiera hablarles de una pérdida más, tal vez diferente. Hemos perdido como sociedad, incluso como pueblo de Dios, el peso de la culpa. Hay un rechazo al sentimiento de culpabilidad porque pensamos que es algo que nos daña y nos enferma, lo cual no deja de ser parcialmente verdad. Porque hay personas que se sienten culpables de todo, incluso de aquello en lo que, como dice el refrán, no tienen vela en el entierro, como los niños pequeños que se sienten culpables porque los padres se separan. ¿Qué culpa pueden tener ellos de una situación conflictiva en un matrimonio? Pero hay otros, y cada día es más común, que pueden vivir sin el menor asomo de culpa ante terribles crímenes horrendos. Ambos extremos nos hablan de la enfermedad de nuestra sociedad, pero también encontramos un relajamiento en relación con la responsabilidad que las personas tenemos de nuestros actos. Sin duda que es legítimo hablar de una sociedad de derechos, pero el péndulo a veces, de manera excesiva, se queda en un lado y nos olvidamos que frente a un derecho siempre hay una responsabilidad. Tenemos derecho como hijos y tenemos responsabilidades también como hijos. Tenemos derechos como siervos de Dios, pero tenemos responsabilidades como siervos de Dios. Y esto es lo que hemos perdido, el sentido de responsabilidad ante nuestros actos. ¿Quién responde ante sus actos? Hay una inclinación a culpar a todo el que podemos culpar. Y así justificamos cualquier tipo de acciones antisociales, incluso en algunos casos decididamente criminales. Podemos ejemplificarlo con esta actitud destructiva de bienes públicos, o simplemente aquel que roba, miente o da falso testimonio sin el menor asomo de culpa o de vergüenza. Todos sabemos la terrible tragedia de mujeres golpeadas por sus maridos y ellos justificando su violencia diciendo: es que ella me provoca o me provocó. El Salmo, sin embargo, aunque muestra esta preocupación del salmista por la aparente o posible ausencia de Dios en su vida, no tiene una confesión de culpa. Ni siquiera el salmista menciona algún malestar moral por su comportamiento. Más bien expresa el sentido
del salmista de temor, preocupación ante quedarse desamparado cuando vengan los enemigos a buscarlo. No podríamos saberlo a ciencia cierta, pero la palabra que han usado la mayoría de las traducciones en el Salmo es la expresión misericordia, es decir, aquella actitud que favorece a quien no lo merece. La forma de amar a aquel que es, sin duda, alguien indigno de amor. Puede ser un miserable. ¿Qué le queda al salmista si el Señor lo rechaza? Seguramente, o es probable que alguna vez en tu vida hayas pensado así. ¿Qué me queda si el Señor me rechaza? ¿A quién podría acudir? ¿En dónde podría encontrar refugio? ¿O quién podría salir en mi defensa frente a mis enemigos si el Señor se olvida de mí? Bendito Dios, por el corazón orante del salmista, que expresa su preocupación como un clamor, porque nunca hay que quedarse sumido en la preocupación, siempre hay que ocuparse en el clamor y el clamor a Dios. Ten piedad, Señor, no te ocultes, escúchame, respóndeme, no te apartes, no me rechaces, no me deseches. Quedémonos con la primera frase del diálogo del salmista en su corazón. La voz de Dios. Buscad mi rostro. Búscame. Ven a mí. Dobla tus rodillas. Habla conmigo. Buscad mi rostro. La traducción que leímos al inicio de este bálsamo, de la Nueva Biblia Viva, dice, y lo dice de una manera hermosa: ven y conversa conmigo. Tienes que conversar con Dios. Tal vez ocultando la culpa, desviando la mirada, cayendo en la inconsciencia, te has olvidado de una conversación pendiente, una conversación corazón a corazón con el Señor. Sin embargo, para que tu diálogo con Dios fluya, no puedes estar cautivo del sentimiento de culpabilidad, mucho menos del cinismo de la inconsciencia moral. De ambos extremos nos libre el Señor, porque fue Él quien dijo: vengan a mí los que están cansados, los que llevan una pesada carga en sus hombros, los que están agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Les invito a que oremos al Señor hoy. Hagamos una breve oración, pero en el Espíritu, para orar de acuerdo a la enseñanza de Jesús. Padre amado, tu nombre es santo. Vemos los cielos y el firmamento, y ahí notamos la obra de tus manos. Escuchamos tu palabra y damos testimonio de que es verdadera y justa. Por ello clamamos a ti cada vez que cerramos nuestros ojos, que tu reino venga para que eche fuera el muy pesado dolor de la culpa. Ten piedad de nosotros. Y ten piedad de mí en la medida en que mi propio pecado ha herido esta tierra enferma, esta ciudad dañada, esta familia herida, este matrimonio lastimado. Que tu reino venga y tu voluntad se haga en mi corazón. No nos rechaces, Señor. Danos la confianza de pedirte el pan de cada día y hacerlo con la dignidad de una esforzada vida de trabajo. Te pedimos perdón si nos seguimos sintiendo culpables y no vivimos en la libertad que nos da la fe de confiar en tu perdón, tu misericordia y tu piedad. Oramos, Señor,
en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Hay algo más que nosotros. El bálsamo nos enseña que somos parte de un gran pueblo con una gran tarea, una gran misión. Y ubicar nuestra vida en la misión de Dios es compartir también la visión de Dios, porque Él ve mucho más allá de lo que alcanzan a mirar nuestros ojos. Y Él ve porque lleva en su corazón un peso enorme de consolar a los que sufren. Seamos parte de esa misión. De consuelo por aquel que lleva una pesada carga en sus espaldas y que se transforma en enojo, en ira, en violencia, depresión, en tristeza. Aquel que se castiga a sí mismo por su culpa y que no se da el derecho de ser feliz. Ahí la iglesia tiene una tarea misionera importantísima que cumplir. Compartir el mensaje del reino, que es un mensaje de libertad. Libertad de la culpa y libertad de la inconsciencia. Hoy, pensando en nosotros mismos, la palabra nos ha guiado a examinar nuestro corazón y observar si estamos preocupados por nuestra relación con Dios. Y si ese fuera el caso, bendito sea el Señor, porque aún no has caído en la inconsciencia de tu relación con Dios. El Salmo 27 nos enseña que es tiempo de sostener un diálogo con Dios. Busca su rostro. Tu rostro buscaré, Señor. Te invito a que sigamos aprendiendo el Salmo 27 de memoria. Una manera muy hermosa de hacerlo es cuando puedes compartirlo con otros. Puedes llamarle a alguien y repetirle de memoria los versos 5 y 6 del Salmo 27, o podrías mandarles un mensaje de WhatsApp escribiendo el Salmo de memoria. Terminemos hoy con una frase que nos invita a meditar y a pensar. Se le atribuye a Teresa de Ávila. Dice así: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta.